A las felicitaciones a cada uno de los artesanos que han recibido estos importantes premios. Tater, qué maravilla tu caballito mágico. Y simplemente solicité, al ver este equipo magnífico de Licenciatura y de la UNESCO, que este también era un momento apropiado para decir unas palabras en homenaje al gran amauta Jesús Urbano Rojas. No sé si ustedes saben, pero pocos meses antes que él falleciera, durante el curso anual de Historia del Arte Peruano que celebra la Biblioteca Nacional del Perú anualmente, se le invitó para que diera la conferencia final con su esposa, la señora Genoveva. Él estaba muy nervioso porque no le gustaba hablar en público. De hecho, sus palabras fueron filmadas, y el que esté interesado en conocer su historia lo tenemos colgado en la página web de la Biblioteca Nacional. Pero con gran emotividad él contó, creo que por primera vez en un espacio público, lo que significó para él fundar la primera escuela de arte popular en Ayacucho hace muchísimos años, y lo hizo todo sin ningún afán de lucro. De hecho, se prestó fondos, utilizó un pequeño garaje que le fue prestado, consiguió mesas y luego convenció a distintos artesanos especializados en piedra de Huamanga, en mates murilados, en pintura, en retablos, para que todos enseñaran de manera gratuita a los hijos de artesanos en Ayacucho. Cuando terminó su escuelita de artesanía, aparecieron los funcionarios del Instituto Nacional de Cultura en ese entonces y le pidieron sus títulos escolares o universitarios que él no tenía, para ver si en realidad él tenía la altura necesaria para dirigir una institución académica como la que acababa de fundar. Por supuesto, como no tenía los títulos universitarios, le cerraron su escuelita, ¿no? Y esto lo contó además entre sollozos y indignado, porque él consideraba que la artesanía es un arte que se transmite por tradición oral. De hecho, él la recibió del gran don Joaquín López Antay, y una de las causas por las cuales él nunca se sintió muy cercano, nada menos que a José María Arguedas, que era el padrino, si mal no recuerdo, del propio López Antay, es que Arguedas en su momento publicó un artículo injusto en el que acusaba a Jesús Urbano de haber sido la persona que creó los primeros, él los llamaba retablos mercantiles. De hecho, Arguedas diferencia claramente entre los retablos tradicionales que eran confeccionados por el propio López Antay y otros retablistas tradicionales para los campesinos de la Alta Puna. Y como ustedes saben, el retablo en sus orígenes, bueno, de hecho son altares portátiles donde figuran una serie de santos que son los santos custodios del ganado europeo, porque la gran problemática que tenían los pastores de la Alta Puna es que ellos ya tenían a sus guamanis o a sus dioses tutelares para que cuidaran a los animales locales, como las vicuñas y las llamas. Pero ¿qué hacían con el toro, con las vacas, con las ovejitas, con las cabras? Entonces ahí los campesinos y los pastores de la Alta Puna representaban a los santos patronos europeos y católicos de estos animales europeos, se llevaban el retablo a la Alta Puna
lo colocaban al pie del Apu y el retablo formaba parte de rituales de origen prehispánico. O sea que en realidad el oferente era el propio pastor de Puna, que utilizaba un objeto artesanal como un objeto paralitúrgico dentro de rituales de origen prehispánico. O sea, si existe algún elemento cultural andino que brilla precisamente por su naturaleza sincrética, es el retablo tradicional, de lo que hacía López Antay en la década de los años 20 y 30. Pero luego, cuando a raíz del movimiento indigenista, en la década de los años 40, aparece un interés urbano capitalino, por las artes populares, con Alicia Bustamante y otros grandes conocedores del arte popular, como Elvira Luz, en fin, los artesanos ayacuchanos empiezan a confeccionar retablos, pero ya no para sus fines religiosos, sino donde empiezan a introducir temas costumbristas, como el sombrerero, el mascarero, incluso hay algunas representaciones donde aparecen interiores de hospitales, donde una mujer está haciendo cesárea, entre otras cosas, ¿no? Y Arguedas le achacaba a Jesús Urbano en haber sido el primero en utilizar el retablo, que tenía una funcionalidad casi sacral, y de haber secularizado este arte, en el fondo porque era tentado por los comerciantes de Lima, que cada día se daban cuenta del valor comercial que tenían estos objetos para el turismo local y extranjero. Y era injusto, porque si existía un retablista tradicional, era Jesús Urbano Rojas, y en realidad el que inició los quizás mal llamados retablos mercantiles fue el propio López Antay. Lo interesante es que Jesús Urbano hace algo que no había hecho ningún otro artesano antes que él, y era convertir los retablos. Él de alguna manera resemantiza el retablo, le da una nueva funcionalidad y un nuevo uso. ¿Y cuál es el uso? Ya no como efectivamente él empieza a hacer retablos ya no tradicionales para una clientela campesina o de la alta puna, sino para los limeños o para los turistas. Él transforma los retablos en teatro para la memoria. Ya hay un libro que no sé si ustedes han leído, que escribió Jesús Urbano con nada menos que el gran historiador peruano Pablo Macera, que se llama Santero y Caminante, donde este libro, bueno, nace porque Jesús Urbano le pide a Pablo Macera que escriba un pequeño prólogo para una exhibición de sus retablos, y después de una conversación Pablo Macera descubre que en realidad Urbano no solamente era un gran retablista, sino que era un gran intelectual. Era una persona que recordaba de manera pormenorizada todos los rituales, todos los mitos asociados con su pueblo natal. Y entonces empieza a utilizar los retablos como teatro para la memoria, y siguiendo la tradición del propio López Antay, hacía que todos los personajes individualizados dentro del Cajón San Marcos conversaran entre ellos y contaran una historia. Entonces, en realidad, los retablos de Don Jesús no son simplemente obras de arte bellísima, sino que son paraísos para los antropólogos que estén interesados en reconstruir la cultura visual de inicios del siglo XX. Y de hecho, el propio Don Jesús relataba estas historias con un lujo de detalle, que sus retablos hoy en día son uno de los testimonios visuales más importantes de lo que es el Ayacucho de inicios de la primera mitad del siglo XX. Les recomiendo que busquen ese libro fuera de edición. La Biblioteca Nacional está pensando seriamente a reeditar ese libro de Pablo Macera. Y nada, me parecía a mí fundamental
en el contexto de lo que es las celebraciones a la excelencia de la artesanía, hacer un homenaje a don Jesús López Antay. De hecho, con la señora Genoveva vamos a organizar una pequeña retrospectiva en los próximos meses de su obra aquí en la Biblioteca Nacional, y vamos a darle, por supuesto, una condecoración a la señora Genoveva después en el contexto de esta exhibición que va a venir acompañado por un catálogo con la descripción pormenorizada y mitológica del propio artesano. De hecho, la propia señora Genoveva en los últimos años de su vida lo ayudaba al propio don Jesús con sus retablos, e incluso en algunas partes donde don Jesús ya al final de su vida reconstruía parte del mito, o sea, la señora Genoveva le recordaba los pormenores del mito que ella también conocía a la perfección. Entonces, lo interesante aquí no es solamente la continuidad de una tradición, sino cómo esta tradición se transforma y adquiere formas artísticas inéditas, como se dio en el caso de este gran retablista. Lo interesante es que la Universidad de San Marcos al final le dio a Jesús Urbano un doctor honoris causa, y entonces él murió siendo doctor de la Universidad de San Marcos. Y eso es algo que todos tenemos que recordar, que en realidad el conocimiento se adquiere no solamente a través de los libros, sino a través de la tradición, a través de la práctica de las